Llama la atención que el primer sector, el sector más representativo de los convocantes son los sindicatos docentes a nivel regional. Aquí esto en la clasificación que se hizo en el ORPE, pues para tener unos criterios homogéneos para todos los países de América Latina, porque el registro se hizo sobre 18 países de América Latina. Frentes sociales, un frente muy amplio en donde pueden estar docentes, trabajadores de otras áreas, movimientos sociales, feministas, ecologistas, bueno. Frente o central sindical, llamaríamos aquí entonces a las acciones promovidas tanto por sindicatos de magisterio en unión con otros sindicatos. Federación Sindical Docente, en nuestro caso específico es FECODE. Comunidad educativa, que es bastante abstracto ese término de qué es la comunidad educativa, pero bueno, digamos que donde convergen maestros, estudiantes, padres de familia. Docentes sin especificación sindical, Frente Sindical Docente, es decir, la unión de varios sindicatos regionales, o de un sindicato regional o varios sindicatos regionales con FECODE, y los sindicatos docentes regionales. Fíjense, llama la atención que Frente Sindical Docente y sindicatos docentes, si llaman la mayoría, estaríamos hablando del 97% de la acción colectiva. En un estudio que se hizo, es uno de los estudios más completos que se ha hecho sobre la movilización social en Colombia durante los últimos 25 años, digo completos por la base de datos y la información depurada que tienen en el CINEP. Mauricio Archila dice que no se puede hablar de una vanguardia de algún sector social durante esos 25 años de lucha, es decir, no se puede decir que los indígenas fueron la vanguardia del movimiento, que los campesinos o que los obreros, sino que se han venido casi que rotando la dirigencia sin hacerlo tan explícitamente así, pero ha habido también un juego interno de negociación política. Aquí sí nosotros podríamos ver, contrario a lo que identificó Mauricio para el contexto general, aquí sí podríamos ver que el sindicato sigue jugando un papel fundamental. El sindicato, a pesar, decíamos, de las críticas que se puedan hacer al sindicato en relación con negociaciones políticas o con su atractivo para las nuevas generaciones. Yo no sé si, por ejemplo, en FECODE tengamos un registro de las nuevas generaciones de licenciados que tanto se afilian al sindicato o no, si es un sindicato más bien de las generaciones anteriores y demás. No voy a aventurar ninguna hipótesis al respecto. A pesar de eso, el sindicato sigue siendo un actor político fundamental, a pesar de los cuestionamientos. Y a nivel regional esto es clave, porque el sindicato ha permitido los sindicatos regionales han permitido crear unas agendas intersectoriales de discusión para la educación. Es decir, además del derecho a la educación, más bien, han vuelto más complejo el tema del derecho a la educación, entendido no solo como la posibilidad de que los niños, niñas y jóvenes ingresen a la escuela y permanezcan en ella, sino como un derecho que por conexidad está dado por otros factores que tienen que ver con movilidad de los muchachos del sitio de vivienda a su sitio de estudio, por alimentación, etc. Y esto lo ha podido, digamos, discutir muy bien esa plataforma interregional e intersectorial que se ha dado a partir de la gestión de los sindicatos regionales. Llama la atención también, yo voy a pasar esto muy rápido, hemos dicho todo, lo va a pasar muy rápido. Llama la atención también que cuando se habla de la comunidad educativa, cuando se habla de la comunidad educativa, hay un dato significativo: el 17% de las movilizaciones estarían motivadas o habría participación de padres, de familia y demás. Llama la atención ahí que quienes más participan son los jóvenes, y eso yo lo llamaría la atención ahí sobre la posibilidad de que los jóvenes son una alternativa para la discusión sobre la crisis. La crisis como oportunidad permite que nuestros jóvenes estén participando más en política, que se estén movilizando más con los maestros. En mayo del 2007 eso fue claro, los estudiantes tanto de las universidades como de las instituciones educativas de básica y media salieron con los docentes a marchar y eran marchas multitudinarias, claro, con un alto contenido simbólico y que se puede cuestionar la permanencia de la movilización estudiantil, que es uno de los grandes problemas del movimiento estudiantil, que no acumula históricamente y que casi que se mueve por coyunturas. Pero conscientes de ese riesgo, creo que es clave el papel que los jóvenes continúan jugando, no solo los de universidad, que pues históricamente han jugado un papel importante,
sino que en la década de los 90 ya y en el 2000 se ratifica esa tendencia. Los jóvenes han participado activamente en la movilización por la defensa del derecho a la educación. Los antagonistas, en esa lógica de lo hegemónico y lo contrahegemónico, el primer antagonista sería el gobierno nacional, justamente porque las medidas han permitido, decía ahora, identificar unas causas comunes que están relacionadas con la profesión docente, que están relacionadas no solo con el incumplimiento de obligaciones salariales con los maestros, sino con los procesos de formación inicial, con los procesos de cualificación permanente, con los apoyos a estudios de maestría y de doctorado. Ya lo he señalado usted en la presentación, cómo es difícil para los docentes acceder a estudios de nivel postgradual. Digamos, el gobierno nacional permitió identificar un campo nacional de acción que nos ha puesto, digamos, en otra dimensión del conflicto y de la crisis. Y aquí yo rescato una idea que me pareció muy sugestiva, Orlando, que ustedes ponen en el documento en el que hace una reflexión sobre el papel de FECODE. Dice Orlando que lo que podemos encontrar aquí es la confluencia de dos procesos de signo contrario. Esto estaría relacionado con el proceso de democratización que se vino dando desde el movimiento pedagógico, constitución política, ley general y demás, y por el otro lado el proceso de instauración de las políticas neoliberales que en varios puntos contradicen o entran en un choque muy fuerte con ese proceso de democratización. Es decir, hay dos proyectos políticos en juego y allí es donde se gestan los gérmenes de la crisis de la profesión docente. Pasemos a lo de reivindicaciones. Perdóname un segundo. Simplemente para decir, las movilizaciones contra los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales estarían muy relacionadas con cosas puntuales como traslados de maestros, adquisición de materiales didácticos para las instituciones educativas, etc. Bueno, las reivindicaciones. Si junto a las anteriores reflexiones observamos el tipo de reivindicaciones que han caracterizado las protestas en los 7 años de seguimiento, resulta que las de tipo laboral continúan ocupando un lugar preponderante si bien aquella acción en contra de la política pública. En principio, estos datos parecieran sugerir una contradicción con lo dicho anteriormente sobre la importancia de la discusión en torno a la política pública. No obstante, un examen detallado a las fichas de registro muestra que dentro de lo laboral se inscriben algunos aspectos relacionados con la profesionalización